Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo, capítulo 21. Otra vez, empieza en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer hoy los primeros 11 versículos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Befagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada a un pollino con ella. Desacétala y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Eso sucedió para que cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y un pollino, hijo de bestia, te carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús le había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, el hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos por este día, Señor. Este día que celebramos en recordario, Señor, de lo que tú hiciste más de 2000 años atrás, Señor. Ayúdanos nunca a olvidar, Señor, el propósito por qué tú viniste, Señor. Y también recordarnos que tú eres el Rey, Señor. Tú eres el único Rey y el único que debemos de celebrar. Oro que en este día, Señor, otra vez podemos ver, que seamos bendecidos por tu palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y gloria. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asientos. El día de Ramos, cuando repartimos las palmas, otra vez una tradición que hemos hecho aquí desde cuando comenzamos, una que tenía el Pastor Bill cuando yo estaba en la iglesia americana. Cuando nosotros hacíamos el Passion Play todos los años en Felician College, ahí sentábamos más de 1000 personas cada show, y siempre la parte cuando Jesús bajaba así, me recuerdo comprando las palmas, nosotros compramos las palmas y hacíamos el drama todos los años otra vez. Muchas veces vemos esto, pero no sabemos por qué celebramos este día y qué es la gran razón. Muchas personas recuerdan este día como cuando eran niños. En la iglesia católica es un gran día donde ellos también toman las palmas, pero en sí para cristianos es un día importante para nosotros recordar a Jesús y por qué Él vino otra vez. Esta semana se llama la Semana Santa, la semana en que otra vez la última semana de la vida de Jesús en este mundo como hombre. Entonces es importante saber otra vez qué representa este día, y como creyentes qué debe de ser nuestra reacción a este día. Mateo 21 registra la última semana de la vida de Jesús. Durante 3 años y medio Jesús había predicado, enseñado y sanado varias, cientos de personas, ¿no? Sino miles.
Y ahora durante la semana de la Pascua estaba entrando en la ciudad santa. Sería difícil exagerar el significado de los eventos que suceden en el resto de este evangelio. Durante un periodo de 8 días, Jesús entró a Jerusalén, limpió el templo, desafió a los líderes religiosos, instituyó la cena del Señor, fue arrestado, juzgado, crucificado y resucitado de entre los muertos, hermanos. Esta fue la semana que toda la creación había estado esperando. Allá en el jardín, Dios le había prometido al serpiente en Génesis 3:15, donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Hermanos, el Hijo de Dios finalmente cumplió esa promesa en este instante, en esta semana, hermanos. Él aplastó la cabeza del serpiente con su muerte y resurrección. Los eventos de esta semana fueron planeados antes de la fundación del mundo, hermanos. No fueron no fue algo que se le ocurrió a Dios hacer en este minuto. La entrada triunfal fue el primer evento de la semana, teniendo lugar en el primer día de la semana. Era y sigue siendo llamado Domingo de Ramos. Diciendo eso, el título del mensaje hoy es ¿qué representa la entrada triunfal? Y vamos a comenzar con el primer punto. Comenzó su última semana en Jerusalén. Comenzó la última semana de Jesucristo en Jerusalén. Y vemos en el primer versículo, el 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Befagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos. Nótese, hermanos, primeramente la humildad de Jesús. Él estaba en un estado donde él tenía que depender de otros. Él no tenía su propio lugar. Él dependía de los que estaban alrededor de él. Y siempre tenía lo necesario para poder ministrar y vivir. Él vivió dependiendo de otros hasta el final. Mateo 8:20 dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. También cuando dice aquí en este verso, se acercaron a Jerusalén, tenemos que entender que ellos se acercaron a pie. No tenían caballos, burros, camellos. No tenían otro método de transporte. Llegaron a Befagé, el nombre de la ciudad que significa casa de higos. Era un suburbio de Jerusalén y estaba al frente de los montes de los olivos. Jesús humildemente caminó de pie de lugar a lugar, haciendo lo que Dios deseaba de él. Él no tenía una preocupación de comunidad o de cosas materiales. El rostro de Jesús siempre estaba puesto en salvar y ayudar al mundo. Hasta el mismo final, hermanos. Y es una lección para nosotros, que siempre estamos buscando ser cómodos en nuestras situaciones. Jesucristo nunca lo tuvo cómodo, pero siempre dependió de Dios, y Dios pudo cumplir sus deseos atrás de él. Y nosotros, en nuestras vidas, en nuestro servicio a Dios, tenemos que servirlo en la situación o en la circunstancia que Dios no tiene. Las circunstancias nunca van a ser ideal. Las circunstancias nunca van a ser ideal. Es que
Nunca vamos a tener el tiempo perfecto de hacer nada, hermanos. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo, debemos levantarnos y hacerlo. No preocupado de las circunstancias, estar cómodo, cómo está la temperatura. Nosotros venimos aquí, hermanos, a la iglesia a adorar al Señor hoy y tenemos otra vez carros, tenemos aire acondicionado. Otra vez, yo cuando tengo calor pongo el abanico y el aire y estoy cómodo, ¿no? Pero hay lugares, hermanos. Yo cuando fui a África, y uno se bochorna porque esas personas caminan. Estaba hablando de cuando estaba con más de 100 grados afuera, en un hogar medio un poquito más pequeño que esto, hecho de cemento, con el sol encima otra vez. Yo cuando fui estaba entrando, estaba en el, ¿cómo se dice? En winter. So la temporada estaba fría para ellos. Estaba entre 70 y 80 grados. 100% húmedo. Eso quiere decir, cuando no importa el abanico, uno estaba siempre, uno lavaba la ropa y lo guindaba y nunca se secaba. Es que la temporada era una incómoda. Y cuando ellos, y tú ves los muchachos caminando de millas y millas y millas para ir a la iglesia todas las semanas, y cuando tenían actividades, y caminaban a pies para su deseo de conocer al Señor. Imagínate, si eso no pasa a nosotros, si el carro mío no prende, yo me quedo en la casa, ¿verdad? Y estas personas no usaban eso como excusa para no ir a la casa del Señor y adorarlo, para que tú veas como nosotros estamos ya acostumbrados en este país. Si no tenemos las comunidades, si la iglesia le digo que está 100 grados afuera y el aire acondicionado no sirve hoy, ¿cuántos de ustedes se quedan en la casa? Es que nosotros estamos acostumbrados a tener la comunidad. Y lo digo así porque estamos en este país que nos da todas las comunidades, pero tenemos que aprender cuando Dios nos llama a servir. Nada de eso debe de importar. Lo importante es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. También el punto 2, vemos que Él cumplió la profecía. Miremos los versículos 2 al 5. Dice, diciéndoles, vayan a la aldea y que esté enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán a un asno atada y un pollino con ella. Desántela y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Hermanos, Dios diseñó cada detalle de la escena, de la entrada de Jesús, otra vez mostrándole a nosotros la clase de rey que era Jesús. En estos versículos vemos que Él es el rey divino. La gloria de su encarnación es evidente cuando Jesús, un hombre, ordena divinamente dónde estará el burro y el pollino en el momento exacto y determinó el propósito y lo que iba a ocurrir. Y los discípulos ni le preguntaron, ¿para qué es esto, Señor? Ellos fueron y obedecieron sin saber. Y le dice, si alguien te pregunta, ¿para qué? Dile que el Señor lo necesita. Y ahí, hermanos, tenemos que ver, cuando Él dice, el Señor necesita estos animales, en este contexto significa que Jesús es más que el amo, maestro o rabino personal de ellos. Esta era la pretensión de Él ser el Señor de todo. A continuación, Mateo señala otra forma más
en la que Jesús cumple el Antiguo Testamento. En los versículos 4 y 5 vemos que Él también es el rey profetizado. La cita en el versículo 5 proviene de Zacarías 9:9, cuando dice, hija de Sión. Es una referencia a los habitantes de Jerusalén. Mira lo que dice el 5. Digan a la hija de Sión, mira tu rey, viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Hermanos, en la Biblia se hace referencia a Jerusalén como Sión, porque el monte Sión es la colina más alta y prominente de allí. Zacarías profetizó al pueblo de Dios después que regresaron del exilio. El remanente de Israel que había regresado a Jerusalén, ellos vinieron a construir otra vez el templo y restablecer la ciudad después que fue derrotada. Como podemos encontrar eso en Nicodemo y Esdras. Fue un tiempo de alegría y de lucha. El pueblo de Dios había visto repetidamente la tragedia de los reyes antes de ese tiempo. Si uno lee el libro de Reyes, hermanos, ustedes ven tiempo después de tiempo, después de tiempo, cómo caen a la idolatría cada uno de esos reyes. Amén. Pero Zacarías mantuvo la esperanza, promoviendo otra vez, o esperando el día que Dios enviara a su rey. En Zacarías 9:9 comienza con una nota de alegría a la luz de la venida del rey, específicamente en la forma en que él llegará. El cumplimiento que vemos aquí es realmente asombroso, hermanos. 500 años antes que Jesús viniera, Dios prometió que un asno y un pollino serán disponibles en esa semana, en ese día, en el tiempo de Pascua, que Jesús entrará a Jerusalén. Eso todo fue predeterminado 500 años o 500 años anterior. Amén. Vemos aquí la profecía de Dios cumplida, hermanos. Aquí en Jesucristo, el Mesías, hermanos, se cumplió la profecía de Dios. Amén. Amén. También vemos en el punto 3, recibió el homenaje de los discípulos. Mira los versículos 6 y 7. Y dice, entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús le había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Los discípulos les rindieron homenaje, hermanos, reverencia y reconocimiento al Señor Jesucristo, hermanos. Ellos hicieron exactamente lo que Él le pidió a pesar de la inseguridad del asunto. Otra vez, Él les mandó a hacer algo que otra vez no sabía cómo iban a cumplirlo. Pero Él le prometió que iba a estar bien. Ellos hicieron exactamente lo que Él hizo. ¿Y qué pasó? Salió todo bien. Exactamente como Él dijo que iba a salir, ¿no? Ellos no tenían dinero para comprar un pollino. Eran hombres pobres. Y tampoco nunca le preguntaron para qué se necesitaba ese pollino. Sin embargo, ellos obedecieron sin cuestionar y sin dudar al Señor. Nótese el otro acto de homenaje. Tampoco había montura. ¿Cómo se llama? Montura del pollino para el Señor. Pero ellos se preocuparon por él y otra vez, y su comunidad, y tomaron sus propios mantos de vestir y lo pusieron sobre los animales. Nuevamente, este fue un acto de homenaje, reverencia y reconocimiento para al Señor. A seguir al Señor, otra vez, eran hombres pobres que tenían pocos, y otra vez, sabiendo que el Señor se iba a sentar en ese pollino, cogieron sus propios mantos y no tenían un lugar para sentarse, cogieron sus propios mantos para que Él se sentara
y estuviera cómodo. Otra vez buscando la comunidad del Señor Jesucristo. En una manera humilde, ¿verdad? Porque ¿qué rey entra al pueblo en un pollino? Casi siempre entran en caballos, ¿no? Mostrando los caballos blancos, demostrando la dominancia y la victoria. Amén. El punto es que Cristo ahora estaba reclamando la dignidad de los derechos de un rey, hermanos. Él ya no está lavando los pies. Él estaba aceptando su homenaje y reverencia dado a él en este instante. Pero tenga en cuenta algo de importancia, hermanos. Él reclama la dignidad y los derechos de un rey aquí. Él reclama y también él establece haciendo la práctica más humilde de todo el tiempo. Él entró a la ciudad como el rey de paz, porque entrando en un pollino, él está demostrando la humildad de un rey de paz, en vez de un rey que viene a tener victoria a través de guerra. Esto simboliza estar montando un pollino joven como el rey de paz en vez de conquistador que ellos estaban esperando. So él entró al pueblo humildemente, no por fuerza de guerra. Ese es nuestro Dios. Otra vez la gente es buscando guerra para derrotar a los romanos, y él vino en paz para morir a través de su sangre. Algo que nadie esperaba, ¿no? Algo que la palabra promete, y otra vez en el Antiguo Testamento que él cumplió. Pero en realidad nadie esperaba que él viniera de esa manera. Sus propios discípulos, después que él fue crucificado, estaban ahí al lado de él. No, ellos se fueron corriendo, con miedo, ¿no? Porque no querían que tampoco lo mataran a ellos. So, tú ves que nadie esperaba que él viniera en paz en la manera que él vino, de una manera humilde, otra vez ya preparándose para ser matado y derramar su sangre por nuestros pecados. También recibió un homenaje del pueblo. En los versículos 8 al 9 dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, el hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vemos, hermanos, aquí una enorme multitud de miles de personas alineadas en la carretera, mientras Jesucristo es ayudado subiéndose en el burrito y comienza a entrar por la carretera en la entrada triunfal de Israel. Amén. Pero aquí vemos que las multitudes hicieron dos cosas. Ellos primeramente los recibieron como rey. Esto se demostró por dos hechos que siempre se hace cuando los reyes entraban a la ciudad. Ellos se despojaban de sus mantos y cortaban ramas de los árboles y la ponían por el camino delante del rey. Solo estaban recibiendo a él como el rey prometido, ¿no? Queriendo honrarlo y rendirle homenaje como rey. Quería mostrarle que ellos estaban recibiendo como el rey prometido de Israel. Segundo, también los recibieron como Mesías. Esto se ve que ellos estaban gritando acerca de Cristo primero, Hosana, que significa salva ahora. También gritaron, el hijo de David, que era el título del Mesías. Y también gritaron, bendito aquel que viene en el nombre del Señor.
Esto significa bendito el que es enviado por Dios para salvar su pueblo. Bendito el enviado con la autoridad de Dios. Y por último gritaron, Hosana en las alturas, que significa Dios salva ahora. Otra vez, ellos creían, pensaban que era el Mesías y querían que Él los salvara a ellos. Pero ponte a mirar, la manera que ellos querían ser salvados era abajo de la mano de Roma. No estaban mirando, no podían ver la razón o el propósito más grande que de Dios, de salvarlos a ellos de la esclavitud de sus pecados. 5. Movió a la gente a hacer la pregunta clave de la vida. El 10 y 11 dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Vamos a hablar más de eso cuando entramos a Juan capítulo 12, pero vamos a seguir. Por ahí dice, ¿quién es este? La pregunta que hicieron es, ¿quién es este? Las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Recordemos que la multitud estaba llamando a Jesús, el hombre que entraba a Jerusalén montado en un burro, Mesías, y les gritaban alabanzas. Juan nos dice que lo llamaron, si uno mira Juan 12, ellos lo llamaron el Rey de Israel. Por eso cuando la gente de la ciudad preguntó, ¿quién es este? Querían decir, ¿quién es esta persona a la que llaman ustedes el Mesías? Y la respuesta se encuentra en el último versículo, dice, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Él es el Mesías. Y eso nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar y hacer preguntas en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cómo es que ellos vieron a Jesús? La mayoría de ellos no lo vieron por la razón que él realmente vio. Vio un remanente que realmente seguía a Jesús. Y esto es representante de hoy, ¿no? La mayoría de gente que dice que conoce a Jesús no lo conoce. Pero sí hay un remanente de gente que realmente lo conoce como el verdadero Rey y Mesías de Dios. Porque eso depende de lo que tú piensas de quién es Él. ¿Quién es Él para ti? Otra vez, si Él es solamente un sanador para ti y no salva, no sana, después uno lo rechaza. Si Él es solamente un instrumento que tú quieres usar para salvar tu matrimonio, otra vez, si no te lo salva, tú lo rechazas y lo tiras para el lado. Si Él es solamente para una manera de tú crecer tu bolsillo en dinero o de ayudarte con las finanzas, otra vez, el día que Él no te lo da, tú lo vas a rechazar. Y es lo que pasa con muchas personas. Ellos quieren y ellos aceptan a Jesús como el Mesías aquí. Vamos a ver que la semana que viene esas mismas personas lo rechazaron y estaban pidiendo su muerte. Y tú ves cómo las personas son. Solamente la persona que realmente cree en Él como el verdadero Mesías que vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios para nuestra salvación, lo van a conocer. La pregunta es, ¿qué es tu respuesta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Este es el momento, hermanos, de obtener una respuesta clara a esta pregunta. En caso de que nunca tenga la oportunidad de hacerlo otra vez, tenemos que estar claros en quién es Jesús en nuestras vidas. Mateo lo presenta como el Rey de Dios. Lo hemos visto rechazado por muchos, pero otra vez, como dije,
Siempre hay pocos que verdaderamente creen en Él. ¿Qué opinas sobre este tema, hermanos? ¿Es Jesús el Rey? Sí, sí, Él es el Rey. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. ¿Es Jesús el Salvador? Sí, es Él el Salvador. ¿Y has confiado en Él para la salvación de tu alma? Eso debe ser sí también, hermanos, porque si Él es el Rey, es el Rey de Dios, Él es el Hijo de Dios, ese es el Salvador que vino de Dios. Ustedes deben de confiar en Él para su salvación. Y si no lo ha hecho, hermanos, este debe ser el día que uno pone su fe en Jesucristo. Amén. Otra vez, el día de las palmas o de las ramas, estamos celebrándolo hoy, es el primer día de la última semana de la vida de Jesucristo, hermanos. Y tenemos que entender la razón por qué Él vino. Él vino para darnos vida a nosotros. Muchos de nosotros, antes de conocerlo a Él, creíamos en Jesús, pero en un Jesús distante, un Jesús otra vez. Ellos querían un Jesús que iba a conquistar, un conquistador. Y todo el mundo busca a Jesús o quiere a Jesús por unas razones externas, pero no vino por las razones externas. Él vino por las dos razones espirituales, hermanos. Y Él vino para darte vida eterna. Y comenzó en esa semana, otra vez más de 2000 años atrás. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, otra vez que en este día que se está celebrando, que este momento, tema de las ramas, Señor, que sea algo que nos ayude a apuntarte atrás a ti. ¿Y por qué tú realmente viniste, Señor? Y oro, Señor, que si hay personas aquí que en el pasado te han visto a ti de una manera que no son rosas, Señor, de una manera que otra vez externa, buscando de ti cosas externas, milagros, sanaciones otra vez, buscando dinero, buscando mucho otra vez conquistar cualquier área en su vida, Señor. El alcoholismo, Señor. El adulterio. Muchas veces buscamos que Jesús nos ayude a resolver problemas en nuestras vidas, Señor, en vez de buscarlo y recibirlo a Él para sanar todos nuestros pecados, Señor. Solamente cuando te conocemos realmente y porque tú realmente viniste a este mundo podemos ser sanos, Señor, y podemos después renovar nuestros matrimonios, renovar otra vez nuestras finanzas, renovar todas las áreas y tener victorias en todas las áreas que nosotros estamos sufriendo, Señor. Ayúdanos a ver y ayuda a todo el mundo aquí a ver que sin Cristo, sin la paz que Él da a través de la salvación y del perdón de nuestros pecados, no hay salvación. Y no hay arreglo, Señor, permanente en nuestras vidas, Señor. Oramos por este nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a...